Que haya tenido un diagnóstico de bipolaridad Sí. no correlaciona con que sea una persona violenta y mucho menos un potencial homicida. En el día de hoy vamos a tocar el caso de Erika Aponte. Recordemos que el 14 de mayo de 2023, en el centro comercial Unicentro, aquí en Bogotá, Cristian Camilo Rincón asesinó a su expareja, Erika Aponte. Le dio 2 disparos con un arma, un revólver calibre 38. Cristian y Erika tenían una relación de 11 años y un hijo en común de 8 años. Doctor Belisario, ¿qué opina de este caso? Otra tragedia más, sí, otra situación donde bien sea el planeamiento, la impulsividad del momento, pues generó muchas víctimas, no solamente quienes fallecen en ese contexto. La primera fue Erika. Giovanni sobrevive, pero en la clínica un tiempo después por el impacto con arma de fuego que él se propinó. A mí me preguntaba en alguna ocasión que por qué él no había ido a quitarle la vida a Erika con arma cortopunzante, que es en ocasiones la más utilizada en crímenes que tienen este contexto pasional. Y yo les decía, pues por el acceso que él mismo tenía al arma. Él trabajaba en seguridad, ¿sí? En una empresa muy grande, muy reconocida acá, y pues tenía el acceso al arma. Era más fácil utilizarla, y además por el grado de letalidad que representa usar un arma de fuego, portar un arma de fuego. Pero es una tragedia. Fíjate que volvemos a lo mismo. ¿Quién es en este momento de la historia la víctima que está llevando todas esas consecuencias? Ese niño que para la época tenía 8 años. Erika era subadministradora de Gino's Pizza, un restaurante en Unicentro, el centro comercial que mencionábamos. Doctor, empecemos hablando del perfil psicológico de Cristian Camilo Rincón. Erika mencionaba que parecía que él fuera bipolar. ¿El comportamiento violento y agresivo de Cristian es señal de problemas con la ira? Es posible que tenga problemas con la ira, pero aquí tú has mencionado algo interesante, y es que haya tenido un diagnóstico de bipolaridad. Sí. No correlaciona con que sea una persona violenta y mucho menos un potencial homicida. ¿Sí? Eso debemos entenderlo, ¿no? Eso no. Hay mucha gente que tiene trastornos del afecto, como estos, depresiones, un trastorno bipolar, pero no necesariamente van a incursionar en comportamiento criminal. Al contrario, esto les genera un sufrimiento terrible, que pueden pasar de un estado depresivo en un día donde no quieren hacer nada, donde descuidan su cuidado personal, a otro donde de pronto tienen bastante entusiasmo, donde hablan mucho, donde duermen poco, donde quieren comerse el mundo. Pero esto no alimenta el comportamiento ni violento ni criminal. Puede ser inclusive más factible que hubieran situaciones de dificultad con el manejo de la ira. Pero aquí también debemos pensar dos cosas. Primero, que hubo un planeamiento. ¿Sí? Él vaya, se lleva su arma de dotación. Seguramente él ya había planeado y pensado qué iba a hacer si ella lo rechazaba o le decía X o Y cosa. Que eso ocurre con cierta frecuencia en los femicidios. Al momento de recibir un rechazo es cuando actúan con ira, violentamente. Esto me hace recordar un caso que tuve hace muchos años también la posibilidad de conocer y de trabajar, el caso de Giovanni Ceballos. Él había también de manera sistemática, muy similar a esta situación de Erika, maltratado a su pareja y madre de una niña, una bebé que tenían no más de un año, recuerdo. Inclusive no solamente la maltrató aquí en Colombia, sino que ellos se van a Costa Rica a vivir, y allá continuó ese maltrato sistemático. Ella huye del maltrato, llega de nuevo a Colombia, él la persigue
Ellos ya llevan bastantes años juntos, se habían conocido desde la universidad, eran arquitectos, pero él nunca le había prometido matrimonio. Entonces era acá como un acto desesperado de quererla recuperar otra vez, pero ese recuperar es seguirla dominando, porque en el fondo lo que hay es un tema de manipulación a través del poder y el control, lo que hace el maltratador de la pareja. La cita en un centro comercial, lleva un anillo para prometerle que esta vez sí se va a casar con ella formalmente, como ella siempre lo quiso. Ella lo rechaza, le dice que ya no quiere más, que ya está cansada de todo el maltrato, que ya sabe que eso es una mentira, que le ha dado 1000 oportunidades, y él reacciona violentamente propinándole 20 heridas con arma cortopunzante y le quita la vida delante del papá de ella, también en un centro comercial. Fíjate que esto también fue en un centro comercial al occidente de la ciudad. Se ha vuelto repetitivo. Y también en el lugar donde ella trabajaba. Y también en su sitio de trabajo, ¿no? Sí. Y lo que tú mencionabas hace poco, no les importa que el tema sea público, a su cerebro lamentablemente no le importan las consecuencias, que eso es muy del funcionamiento ejecutivo. Cuando yo tengo activos mis lóbulos frontales, pues yo razono y digo, si hago esto va a tener X consecuencia, inevitablemente, no me voy a salvar de eso, o sea, tendré un castigo por esto, va a sufrir mi familia, le voy a hacer un daño a mi hijo o a mi hija, a los familiares de mi pareja o expareja. No, nada, se desfrontalizó completamente y no le importó las consecuencias a estos sujetos, 3 que hemos mencionado, de lo que hicieron con sus parejas o exparejas. Doctor, Cristian le decía a Erika que la amaba y repentinamente su genio cambiaba y se ponía furioso con ella. ¿De pronto era un síntoma de lo que iba a pasar? No tanto de lo que iba a pasar, sino de lo que durante años venía ocurriendo. ¿Qué ocurre? De lo que él sentía. ¿Qué pasa? ¿Sí? De lo que él sentía. De la interacción y la dinámica. Es una dinámica que quiero ilustrarle de la siguiente manera. La doctora Eleanor Walker, somos hacia la década de los 70, 80, empezó a desarrollar una teoría sobre el ciclo de violencia en la pareja. Ella lo llamó así, que era algo cíclico, es decir, que se repite. Y definió que el maltratador tiene una etapa donde siente tensión, ira por ciertas situaciones, por la forma como ella se viste, por la forma como ella no le hace caso, porque pasa mucho tiempo afuera, porque está generando recursos propios o se está independizando, y eso al celotípico, al maltratador, no le gusta. Y una vez está esta tensión, que puede ser por cualquier situación de esas, viene la agresión. La agresión puede ser, como muy bien lo ha definido los tipos de violencia, física, psicológica o emocional, sexual, económica. La agrede y posteriormente viene una etapa de reconciliación o de luna de miel, como la llamó la doctora Walker. Es donde le pide perdón, donde le suplica una oportunidad más, donde le dice que él va a cambiar, que la ama. Ahí utiliza esos discursos, esas narrativas del amor, de que ella es el amor de su vida, pero el ciclo vuelve y se repite. De hecho, hoy día las teorías modernas dicen que ya no es tanto un ciclo de violencia, porque es un poco más de lo mismo. Hoy día inclusive tenemos escalada de violencia, o sea, establecido que más que un ciclo es una escalada de violencia, eso que en su momento describió la doctora Walker. Entonces cada vez es peor, cada vez es más fuerte, cada vez es más humillante. Va escalando al punto de que puede terminar en un femicidio. ¿Qué patrones de conducta se ven en agresores intrafamiliares? Varios patrones de comportamiento. Uno de ellos, la celotipia, los celos obsesivos, que en el fondo psicológicamente lo que están representando es una necesidad de control, de poder sobre el otro. Son sujetos bastante inseguros, que va muy asociado a esos celos obsesivos, es decir, de manera real o imaginaria están sospechando de una posible infidelidad o un abandono real o imaginario. Y para evitar ese abandono o esa infidelidad, según su distorsión cognitiva, porque tienen distorsiones cognitivas,
hipercontrolan a la pareja, y ese hipercontrol lo hacen a través de estos tipos de violencia. Le quitan su red de apoyo o le cohíben su red de apoyo. Por ejemplo, nuestra red de apoyo son familia, amigos, compañeros de trabajo. La coarta para que su mundo sea solamente él. Hay evidentemente unas situaciones de tipo machista, entonces con eso la quieren convencer, ¿sí? De que se dedique a los hijos, que no trabaje, o si trabaja, él es quien debe administrar lo que ella gana porque ella lo derrocha o se lo gasta en compras por redes sociales, o se lo gasta en compras físicas, o se lo gasta en X cosa que a él le parece inútil. La menosprecia, mella la autoestima del otro. Esa es otra de las tácticas que hace, precisamente para tener ese control y ese poder sobre la víctima y perpetuar ese control y poder. Por eso hablamos que estas son situaciones sistemáticas. Y fíjate que Erika daba cuenta de eso, o sea, el maltrato ya venía de hace tiempo. Él tenía medidas de protección en contra, comisarias de familia, ya lo había denunciado varias veces. Era un tema que venía en escalada, más que en ciclo, en escalada de violencia. ¿Cristian tenía depresión? Es posible que haya sido uno de sus síntomas o uno de sus comportamientos, pero una tristeza profunda o una depresión, vuelvo y repito, no es óbice, causa ni motivo para que actúe de forma violenta. Eso corresponde a otros elementos, a otras características, a otras causas. Puede ser incluso multicausal. Ahora pasando al tema del perfil psicológico de Erika, ¿qué razones llevaba a ella para aguantar tantos años de sufrimiento? Mira, es una pregunta bien interesante, Valentina, porque a veces nosotros tendemos a revictimizar. Entonces a decir cosas como, pero si ya la había golpeado antes, pero si la había intentado asesinar, ¿por qué no lo dejó? ¿Por qué no denunció? ¿Por qué se aguantó? Eso es que a la mujer le gusta el maltrato, es masoquista. Cuidado, yo aquí, en lo que hemos conversado tú y yo, he repetido en más de una ocasión que el cerebro es ligero, que el cerebro le gusta prejuzgar, que el cerebro tiende a ser dicotómico, entonces que si no es blanco es negro, que si no es bueno es malo, que si no es día es noche. No, hay otros matices. Y aquí la culpa no la tiene la víctima, aquí la culpa es del victimario, que tiene precisamente, por eso que te acabé de explicar del ciclo de violencia, la facultad, la habilidad para convencer a la víctima y manipularla de tal manera de que la pueda tener sometida. ¿Cómo? A través de las promesas, a través de esas etapas donde se puede portar divinamente, ser un hombre amoroso antes de que llegue la acumulación de tensión y vuelva nuevamente la escalada de violencia, donde le da regalos para que lo perdone, donde parece ser un papá amoroso, donde la llena de halagos, donde le cura las heridas, y ella se convence y ella quiere dar otra oportunidad, y ella quiere salvar su hogar, como dicen muchas. Y hay otro elemento aquí con el que se debe tener cuidado, que es propio del comportamiento antisocial, de pronto psicopático, si lo queremos denominar de esa manera, que se denomina gaslighting. El gaslighting, si tú lo traduces del inglés, pues no dice nada, eso dice algo como luz de gas. Pero cuando uno lo lleva al comportamiento, está ilustrando todas aquellas cosas que hace el agresor para querer convencer a la víctima de que ella está mal mentalmente, que está loca o que se está volviendo loca, o de que eso que está pasando lo exagera o se lo está inventando. Y ella puede decirle, pero si tú me intentaste matarme, intentaste ahorcarte, o sea, exagerada. Fue una manera de acariciarte, que de pronto hice más presión, pero jamás pensé en matarte. O sea, algo te pasa, o sea, tú con razón tienes tu hermano con problemas mentales, o tu papá con razón tuvo tal cosa. Empieza a utilizar eso para convencerla de. Y muchas veces por eso es que la víctima no denuncia o no pone en conocimiento, porque duda inclusive de su propia salud mental, o cree que ella
está exagerando este tipo de situaciones. ¿Podríamos decir que ella no era consciente del maltrato físico que estaba viendo en su relación? No, podríamos decir que sí tenía conciencia, pero que de pronto no encontraba las vías para salir, para escapar, para regular, para controlar, ¿sí? Para manejar de pronto de la forma más asertiva la situación, para tener una red de apoyo como tal, para advertir tal vez esa escalada, esa escalada que terminó lamentablemente en feminicidio. Doctor, ¿qué pudo llevar a Erika a tomar la decisión finalmente de denunciarlo? Seguramente que ya no aguantaba más el maltrato, esta escalada cada vez se iba mayor, los golpes, tal vez las humillaciones, tal vez que ella en su tema de proteger a su propio hijo dijo: yo no quiero que mi hijo siga siendo testigo de esta situación o vaya a sufrir algún daño emocional, psicológico, porque yo no actué a tiempo. Y lo hizo de esa manera, por eso quiso desprenderse de esta relación con este señor disfuncional y salvarse a sí misma y salvar a su hijo, por lo menos estar alejado de ellos. ¿Es posible que Erika sintiera en ese momento que estaba bien, que haya normalizado la relación que ella vivía? Sí, es posible que ella haya pensado o haya sentido y haya creído: bueno, ya hasta acá, ya él va a hacer su vida, yo voy a hacer la mía y ya no más, me va a dejar en paz. Pero muchas veces no es así, en especial cuando tenemos este tipo de perfiles, este tipo de sujetos. ¿Qué alertas uno como mujer puede detectar de un hombre como con estas conductas? Muchas alertas, hay muchos banderines rojos. De hecho, hay instituciones y programas como la misma Línea Púrpura, que ha sacado una especie de violentómetro. Le dice: ojo, porque esto hace parte de la violencia psicológica. Las malas palabras, las humillaciones, los motes, los apodos que puede colocar para humillar al otro, para burlarse del otro. Te pongo un ejemplo. En el caso de Giovanni Ceballos, con su esposa, cuando estaban viviendo en Costa Rica, en San José de Costa Rica, allá en Costa Rica hay un término muy común que es sorompa, pero es un término despectivo. ¿Qué es? Sorompa es como decirle a alguien estúpido, tonto, o sea, como si tuviera una discapacidad mental, intelectual, cognitiva. Y él le decía a ella sorompa. Cuando ella le reclamaba porque le decía sorompa, él le decía: pero es que si tú eres mi sorompita bella, te amo, sorompita. Decorando. Exacto, sí, pero esa decoración es generando una comunicación doble vínculo que es patológica. Eso no es amor, eso no es una señal de cariño, eso no es una caricia. Debemos entender eso. Evidentemente las amenazas no hay que tomárselas como un juego. Mucho más si usted está vinculada con un hombre que tiene acceso a armas, en especial armas de fuego, o que trabaja, o que tiene un oficio donde tiene ese acceso a armas de fuego, presas de seguridad, fuerzas militares, escoltas, a situaciones previas de golpes, de maltratos, que además van acompañados de eso que inicialmente definimos como ciclo, pero que ya sabemos que es una escalada, lo que lo hace aún más peligroso. Y es que después le pida perdón, que le suplique otra oportunidad, que la llene de regalos para el perdón, que le diga que no le cuente a nadie, aislarla cuando su pareja sospecha excesivamente o tiene esa celotipia con sus amigos, con sus amigas, porque inclusive yo he tenido maltratadores que, porque su pareja tiene solo amigas, él llega a afirmar que ella es bisexual, entonces que ahorita le están gustando las mujeres y que tiene una relación afectiva con su amiga. Cosas como esas, fíjense hasta dónde llegan, y le prohíbe que tenga más relación con esa amiga o que vaya a ir a ver a los papás o a los hermanos, que no estudie, por ejemplo, que no trabaje, o si trabaja que administre los recursos que ella obtiene. Todo eso son indicadores fehacientes de maltrato y de violencia en la pareja. ¿Una persona con las características que estás mencionando puede cambiar? Si decide cambiar, sí.
Yo insisto en que el cambio necesita una motivación y la motivación inicialmente debe ser intrínseca. Sí, incluso muchos sujetos de estos, los que no terminan quitándose la vida después de asesinar a su pareja eh, y han cometido un acto como este, después sienten un arrepentimiento real. Pero ya para qué, sí, tal vez pueda servirle después de que purgue una condena y se vincule con alguien, pueda generar cambio, pero es tardío, es lo que yo digo, si en su momento su corteza prefrontal no la hizo funcionar, no tomó la decisión de no lastimar, ya después de haber cruzado ese límite tan fuerte, es muy complejo. El tema del cambio es muy complicado y el maltratador que no cambia va a ser siempre maltratador, puede vincularse 5 veces, 10 veces con diferentes mujeres, todas diferentes entre ellas, pero la culpa jamás va a ser de la mujer, sino que es él el que lleva el problema. Y no solamente maltrato físico, sino también maltrato verbal, ¿cierto? Maltrato psicológico, emocional. De hecho es el que más se presenta, ¿sí? Porque es el que no deja una huella aparente. Muchas veces al maltratador le preocupa que si golpea, que si genera un hematoma, una señal física, pues la víctima vaya a medicina legal y tenga la evidencia. Y la evidencia le da inclusive una incapacidad médico-legal, una oportunidad para colocar una denuncia penal, y sabemos que en nuestro ordenamiento jurídico la violencia intrafamiliar es fuertemente castigada. O sea, los delitos de violencia intrafamiliar no son delitos excarcelables y tienen agravantes. Entonces él, de manera astuta, quiere evitar eso, por eso utiliza más la violencia psicológica, la violencia económica, por ejemplo. Retomando la respuesta que ahorita me habías dado, ¿es posible que Cristian, después de haberla asesinado a Erika, sintió arrepentimiento y por eso él se quitó la vida? Yo diría que más que arrepentimiento, algún tipo de dolor. ¿De verla o haber hecho eso? Ira por tal vez haberlo hecho Y muchos de ellos lo conciben. Recuerda que cuando hemos hablado de la conducta suicida o presuicida, la ciencia ha encontrado que quien ha pensado en quitarse la vida, previamente también ha pensado en quitarle la vida a otro. Y por lo general ese otro o esa otra es el producto de su sufrimiento, o lo que él o ella define de su sufrimiento. Entonces se combinan estos dos elementos fuertes y estoy seguro que él sí pensó en quitarse la vida en ese momento y por eso mismo lo hizo, o sea, no lo pensó y las imágenes que son fuertes lo muestran, ¿no? Sí, después de atentar contra la vida de ella, él se propina el disparo. Muchos dicen que después de una tusa puedes sentir eso. ¿Es posible? Sí, y es posible por algo que yo no recomiendo y es el abuso del alcohol. Es que cuando se abusa del alcohol se empiezan a lesionar, se empieza a lesionar el cerebro. Y dentro de esas lesiones al cerebro, pues no solamente afecta el sistema límbico, es decir, el de las emociones, entonces empiezan a aflorar un montón de emociones, de sentimientos, llanto descontrolado, puede ser ira, atrevimientos, en fin. Sino que también la capacidad de decisión, ¿sí? Se perturba, se daña la memoria, la velocidad de procesar la información, la flexibilidad cognitiva para optar por otra respuesta que no sea violenta o agresiva. Entonces sí es un elemento de riesgo. Por otro lado, el hijo de ellos, el menor de 8 años, se quedó sin su madre y sin su padre. ¿Esto le puede generar un trauma al niño? Sin lugar a dudas, y en eso debemos no solamente pensar, sino trabajar. Todos. ¿Qué es de la vida? Esa es la pregunta que le quiero hacer a quienes nos ven y nos escuchan. ¿Qué creen ustedes que es la vida de los huérfanos y las huérfanas de los feminicidios? Bien sea porque sus dos padres se quitaron la vida, uno al otro y después el otro a sí mismo, o porque uno le quitó la vida al otro y está purgando una condena de la cual saldrá tal vez cuando esté viejo y eso, o tal vez en prisión. ¿Cómo se lleva esa carga? ¿Cómo se elabora? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se resignifica? Por supuesto que necesita acompañamiento. Debemos incluso tener fundaciones para trabajar
con este tipo de víctimas especializadas en ese trabajo con niños, niñas y adolescentes, en especial, que es a quienes más trauma les genera una situación como esta. Además, porque él puede caer en depresión también. Entre muchas otras cosas, puede tener depresión, puede tener cualquier tipo de trastorno mental, emocional, de comportamiento, ¿sí? Puede llegar inclusive a tener riesgo de atentar contra su propia vida, tener una culpa inmesurable por creer que eso pasó por culpa de él o de ella, o que pudo haber sido de otra manera. Recordemos cómo es que funciona nuestro cerebro, no deja de pensar, no deja de imaginar, tiene esa red neuronal por defecto que hace que cree miles de escenarios en los cuales se puede estar responsabilizando de cosas y generándose daño por ese pensamiento recurrente, una crisis de ansiedad, por ejemplo. Muchos elementos pueden haber ahí conjugados. Además, que cómo le explicas al niño lo que ocurrió. Hay que saberlo hacer, y es muy fuerte, y necesita en ese momento una red de apoyo, no solamente familiar, sino interdisciplinaria. Cuando el niño trabaje, terapeuta, psiquiatra, neuropsicólogo, trabajador social, que involucre a esa red de apoyo precisamente para blindarlo o para manejar el trauma al que fue expuesto. Desde ya, para que él sepa llevarlo pues el resto de su vida, ¿verdad? Así es, para que lo elaboren, por supuesto. Para que eso no se vuelva también un modelo ejemplo de pronto de desamor y ese aparente desamor o ese abandono que tuvo de esa forma tan disruptiva, haga que él o ella el día de mañana no pueda proporcionar amor, no pueda tener una familia funcional, ¿sí? No pueda ser alguien de bien. Doctor, en caso contrario, si la mujer hubiese sido la agresora, ¿qué hubiese pasado? ¿O cómo podríamos analizarlo? Bueno, si la mujer hubiera sido la agresora cíclica o en escalada, la diferencia estaría en el modus operandi, es decir, en la manera de ejercer esa violencia. Las mujeres agresoras de su pareja o expareja tienden a utilizar otras metodologías, son mucho más agresoras de manera psicológica o emocional, son cuando están empoderadas también mucho más agresoras desde la perspectiva de lo económico y desde la violencia vicaria, es decir, triangulando o utilizando a sus hijos para hacerle daño a el progenitor contrario o a su expareja, y resulta igualmente dañino. Pues no va a terminar en un feminicidio, porque ahí la víctima no es ella, es un hombre, pero sí puede terminar literalmente en un homicidio, como el caso recientemente de ese presunto suicidio de la mamá con sus hijos, que parece ser un contexto más bien de violencia vicaria extrema para hacerle daño precisamente a su expareja y no perdonarle el hecho de haberla abandonado, de haberse separado, de haberse ido a otro país a hacer una mejor vida o a encontrar bienestar y felicidad. Puede ser de esa manera. Los privados de libertad que ahorita están purgando una condena en prisión, que están por el delito de feminicidio, ¿hay algún curso o algún tratamiento de resocialización para ellos? ¿O salen y de pronto muchos también cometen lo mismo? Lamentablemente Colombia, y bueno, no solo Colombia, muchos de los países en Latinoamérica, pues los programas de resocialización, de reinserción nuevamente a la sociedad no son lo suficientemente efectivos. De hecho, su nivel de efectividad es muy bajo. En realidad, los pocos programas que hay no tienen unas estadísticas de éxito en la resocialización. Se encuentra más que lamentablemente el tema de la prisión, primero pues es netamente punitivo, ¿sí? Es de castigo, no de lo que se menciona a veces y se pregona en relación con la justicia terapéutica, restaurativa, por ejemplo, donde puede trabajarse para que esa persona que entró salga siendo una mejor persona y represente utilidad, cambio, un verdadero arrepentimiento en la sociedad.
sino que a veces salen incluso mucho peores, a veces salen preocupándole a uno en lo que ha denominado conciencia forense, a veces salen con la idea incluso de perfeccionar su crimen para no ser nunca descubiertos. Y eso preocupa, sobre eso también hay que trabajar, sobre eso también hay que colocar unos banderines rojos y intervenir para prevenir ese tipo de situaciones. Entonces, pues sí es muy probable que un hombre que haya purgado una condena por un homicidio con estos agravantes a nivel de femicidio, de este delito autónomo, si no tiene un proceso de cambio en prisión, pues una vez recupere la libertad, es posible que continúe siendo un maltratador al punto que pueda nuevamente cometer un crimen de esta magnitud. Y de hecho también ha pasado en las visitas conyugales, que ese fue un caso también que de pronto también lo podamos tocar más adelante, que la asesinaba la pareja en la visita. Sí, tuve la oportunidad de conocer ese caso, Valentina, y qué interesante que lo menciones. Por supuesto que sería objeto de un análisis interesante, ¿sí? De por qué eso ocurre precisamente en un contexto que se supone es más controlado, porque un hombre que está purgando una condena de muchos años se arriesga inclusive a sumarle más años a esa condena por cometer un crimen de esta magnitud, un femicidio intramural en prisión. Claro que sí lo podríamos trabajar en su momento. Doctor, pues muchas gracias por el análisis de este caso y pues el mensaje es no permitir ningún tipo de abuso y al primer grito o golpe pues huir de ahí. Yo soy Valentina Estupiñán. Yo, Belisario Balbuena. Para más contenido en exclusivo, síganos en todas nuestras plataformas digitales. Esto es Operación Crimen. Hasta el próximo episodio.